se siente en el aire. Primavera 2024. La otra campana, la región y el país. La otra campana. Salió y antes de que llegue la mañana quiero arrebatarte el corazón, porque una noche no regresa, como el río nunca vuelve hacia atrás. Gracias Julio por esta entrada musical como siempre. Federico Soto Maidana en la producción general de La Otra Campana. Aquí Gustavo Ojeda de los estudios centrales del LT7 Radio Provincia de Corrientes, transmitiendo en duplex con LT25 Radio Guaraní de Curuzucuatiá y numerosas radiofrecuencias moduladas de la región que toman nuestra señal, entre ellos la prestigiosa FM de la capital, aquí de la FM de LT7, diríamos la radio, frecuencia modulada en el 95.3. Bueno, hoy vamos a tener un programa muy movidito, si se quiere, como siempre. Vamos a hablar con el doctor Zimmerman, que es senador nacional de la Unión Cívica Radical del Chaco. Él renunció para ser ministro del gobierno provincial. Por ahora tiene licencia porque la Carrió quiere burlar en la banca en una interpretación amañada de la paridad de género. Vamos a hablar sobre ese tema. Muchos en realidad lo veían yendo por la reelección con posibles aspiraciones de suceder al actual gobernador del Chaco. Y bueno, y nos gustaría también saber, por supuesto, dado que estamos muy ligados a la comunidad chaqueña, a la economía de Chaco y a los factores sociales y culturales, cómo encontró el área en la que se hizo cargo. Y esto es importante también porque una de las preocupaciones del gobierno de Chaco es la ciudad de Resistencia, y donde será, a juicio de La Otra Campana, todo un desafío mantener esa ciudad que tiene indicadores muy negativos y sobre todo falta de política y de gestión. Eso vamos a hablar con el ministro, senador nacional también. De hablar también del radicalismo del Chaco. De la interna radical, aquí en Corrientes, La Otra Campana, como ya fiel a su costumbre y fiel a su editorial, hemos invitado a ambos sectores en pugna. Y ambos sectores coinciden en hacer silencio de radio. O sea, nosotros respetamos eso, pero va a llegar un momento que ese silencio de radio se va a romper porque estamos, pareciera ser, a 10 días de las elecciones internas de la Unión Cívica Radical de Corrientes. Así que vamos a hacer una pausa o vamos a esperar el tiempo adecuado para hablar de la interna de los radicales correntinos, pero vamos a hacer hincapié hacia otra interna, hacia la interna del PJ, que es otro de los escenarios complicados, si se quiere. Bueno, en este año preelectoral. Y finalmente, no una nota de color, pero sí una nota de actualidad. Yo siempre digo que Federico Soto Maidana, nuestro productor general, tiene su mitad de su corazón en la cruz. Vamos a tratar de hablar con el intendente Fagunde, porque la prensa ha reproducido conceptos, la prensa gráfica ha reproducido conceptos de él, dice que se va a su casa. Y bueno, porque ya cumplió su ciclo, fue varias veces intendente, fue secretario general de la Gobernación, y bueno, que vamos a hablar de ese tema y de otros temas, de un importante congreso que se realizó allí. Estuvo el nuncio, estuvo allí, en esa tierra jesuita, la patrona de la cruz, la Virgen, hoy es patrona también de todos los pueblos jesuíticos. Se agrandó, diríamos, su patronazgo espiritual. Seguramente también vamos a hablar de ello. Y bueno, esto fue el introito de hoy y ya está en línea el flamante ministro del Chaco, el doctor Zimmerman. ¿Cómo está usted? Gustavo Ojeda lo saluda. ¿Qué tal? Un gusto de saludarlo. ¿Cómo andan?
Bueno, volvemos a hablar, porque ya tuvimos en varias oportunidades dialogando con usted aquí en La Otra Campana, en LT7, pero bueno, hoy tenemos algo actualizado, si se quiere, que es su incorporación al gabinete provincial. Nos gustaría saber cómo encontró la cosa allí, cuáles son los planes inmediatos, y también su situación en la banca del Senado de la Nación. Lo escucho, ministro. Bueno, lo primero, un reconocimiento enorme y una enorme satisfacción de poder formar parte del equipo del gobernador Esdero como ministro, que me haya convocado. La verdad que para mí es un orgullo y una enorme responsabilidad. Lo segundo, bueno, asumí, la conversación se dio el domingo, asumí el lunes a las 6:30 de la tarde, junto a otra ministra de Desarrollo Social, de Desarrollo Humano. Y después de la asunción, a las 6:30 de la tarde, a las 8, hice mi primera reunión de gabinete en el ministerio, que tiene 7 subsecretarías. La fusión de 2 ministerios es muy importante. Para el Chaco, la cuestión productiva, y para el gobernador es un tema central. Me ha pedido fortalecer y dinamizar todo lo que se viene haciendo hasta acá. Fundamentalmente todo lo que tiene que ver con la articulación pública-privada, buscar inversiones, ver cómo hacemos para de alguna manera encender el motor de la economía, que bueno, yo siempre dije en nuestra nota con ustedes que el campo fue y será el motor de la economía argentina, y en particular el campo chaqueño. Así que estamos trabajando a destajo a los efectos de tomar conocimiento de las distintas áreas. El ministerio es muy extenso, tiene ganadería, agricultura, defensa del consumidor, servicio, industria, sector forestal, energías limpias. Es decir, todo lo que de alguna manera tiene que ver con el sector productivo y la articulación necesaria, por supuesto, de hacer con el resto de los ministerios, a los efectos de generar las condiciones para que el que tiene un emprendimiento se convierta en una pyme, y el que tiene una pyme pueda tener una empresa. Nosotros creemos que de la mano del sector privado es donde hay que reactivar la economía. Por supuesto que hay que atender al sector público, hay que atender la coyuntura, como siempre, como lo hemos hecho. Así que eso en una apretada síntesis, las instrucciones del gobernador de la provincia, y acá estamos muy entusiasmados, armando gabinete. La semana que viene vamos a ratificar los subsecretarios que quedan y los que no, pero más allá de eso, debo destacar que esta semana ha sido una semana muy importante, con una tremenda colaboración de las estructuras. Sí, el empleado de planta, la estructura administrativa, la contaduría, más allá de que también los subsecretarios estaban permanentemente con nosotros dándonos información. Así que bueno, ese es el desafío que tenemos por delante. Ojalá que podamos estar a la altura de las circunstancias. Sí, ojalá, porque hay que convengamos también que el desenvolvimiento de la economía chaqueña, el ritmo de la economía chaqueña, impacta en cierta manera o se relaciona en cierta manera con la economía de Corrientes. Estamos a 22 kilómetros de Resistencia, bueno, chaqueños que van a Corrientes, correntinos que van al Chaco, desde la población estudiantil ya, que es importante, hasta bueno, gente también que trabajan no solamente en la administración pública de ambas provincias, que se cruzan, sino también en la faz productiva. O sea que realmente es muy importante que ande bien el Chaco, porque eso como coletazo, si se quiere, se beneficia a Corrientes y viceversa. Así que realmente, como usted dice... Toda la región. Sí, no, por supuesto. Si yo digo la inmediatez... Además se potenció con la presencia de los gobernadores en una localidad de ustedes en el interior, firmando un protocolo. Nosotros, primero yo tengo que obviamente tomar información y datos de lo que tengo en el ministerio, ordenar la casa como se dice normalmente, a los efectos de poder saber de qué se trata, y a partir de ahí obviamente articular con el resto de los estamentos estatales en mi provincia y después con la región. Nosotros tenemos la necesidad imperiosa de siempre fortalecer el trabajo que ya venían haciendo los anteriores en el tema de energía. Por ejemplo, cuando hablamos de tarifa diferencial, lo hablamos alguna vez, yo soy autor del proyecto de ley de eso. La gestión anterior se pudo tener un tiempo, unos meses, y después volvimos a la facturación normal, y entonces hay muchos temas. La hidrovía Paraná-Paraguay es un desafío, el desarrollo de los puertos es un desafío. El segundo puente, que hace mucho, el segundo puente puente. Sí, de Chaco Corriente, ¿no?
Exacto. Pero bueno, yo no quiero ir tan rápido. No, por supuesto, sí. Sentarme en el ministerio, saber exactamente Totalmente. La cantidad de empleados, los contratados. Tengo que lanzar la campaña algodonera y lo vamos a anunciar la semana que viene. Ya pudimos cerrar el seguro multirriesgo para el girasol, que era un tema que estaba pendiente en esta semana. Es decir, a partir de la ratificación de los subsecretarios que me van a acompañar y de mi equipo, que espero poder cerrarlo la semana que viene. Yo tuve ayer una reunión con el gobernador antes que él vaya al interior y yo venga a Buenos Aires, porque estoy viajando a Brasilia esta tarde a un encuentro de la agroindustria en Brasilia, que fui seleccionado antes como senador para participar. Y entonces, a partir de ello, seguramente la semana que viene ya vamos a tener un cronograma de cuestiones que queremos desarrollar y después ponernos a trabajar en las cosas que faltan. Sí, yo recuerdo, ministro, un jingle muy promocionado en décadas pasadas, que se escuchaba mucho acá en Corrientes, sobre todo en el interior de Corrientes, ¿no? El Chaco te está llamando cosechero algodonero, veniche amigo, te espero con tu familia a cosechar, el Chaco te da ventaja, platita venía a ganar, ¿eh? Muy movedizo. Amigo, cuando yo era chico, por ahí a escondido de mi papá manejaba un camión 350, íbamos a traer familiares del interior de Corrientes y hacíamos los ranchos en las cabeceras de las chacras. ¿Usted recuerda ese jingle entonces? Y cosechaba algodón con las maletas y después controlábamos las maletas adentro para que haya más algodón que pierda. Claro, sí, totalmente. Bueno, sí, o sea, así que me hacía acordar de mi época de 12, 13 años cuando sembrábamos algodón, cuando mi papá sembraba algodón, y obviamente exactamente lo que vos decís. Era movedizo aparte y muy contagioso el jingle musical. Bueno, a todo esto también de la actividad del Norte Grande, de todo lo que se puede impulsar desde las distintas provincias, siempre es importante, necesario el respaldo de la Nación, del Congreso de la Nación, digo también. Y usted, ¿cuál es su situación en la banca de senador nacional? ¿Usted está de licencia, renunció? Porque me habían dicho el comentario, había tenido yo el comentario de que la doctora Carrió tenía intención de reemplazarlo en la banca. ¿Usted sigue siendo senador? ¿Renunció? ¿Está de licencia? ¿Cuál es su situación? Bueno, yo te cuento cómo fue. El domingo de la noche el gobernador y la vicegobernadora, que habíamos hablado antes, me dijeron que querían hablar conmigo, querían concretar. Fui a la residencia, me dijeron que querían que lo acompañen. Entonces le pregunté cuándo juro y me dijeron mañana a la tarde. Entonces, a partir de que vos jurás como ministro, obviamente no puede entrar en incompatibilidad. Entonces, a la mañana presenté una nota de licencia por 30 días, por las cuestiones administrativas, con todo lo que eso significa. Además, yo tengo una planta muy importante y muy especializada en el Senado que nos permitió trabajar muy bien con el bloque y trabajar con el gobierno. Yo escribí por el bloque Ley de Base y Incentivos Fiscales. Yo era el que escribía en el bloque y llevaba de alguna manera la comunicación del presidente del bloque y de todos los senadores que forman parte de mi bloque, que obviamente también está el presidente del partido, por decirse alguno. Nosotros tenemos un equipo muy interesante, gente realmente muy prestigiosa dentro del bloque, y entonces lo pude hacer gracias a un gran equipo. Entonces esas cosas que se aceleran tanto, tan rápido y que hay que definirlas, presentamos una nota de licencia por 30 días y a partir de ahí obviamente seguiremos trabajando, porque yo voy a seguir peleando por políticas diferenciales por el norte argentino, del lugar donde esté. Lo voy a decir en Brasilia mañana, para Corrientes, para Chaco, para Formosa, para nuestra región. Nosotros tenemos que potenciar nuestra región, independientemente de que obviamente que tengo mi corazón en el Chaco, el motivo por el cual acepté inmediatamente la propuesta del gobernador de la provincia. O sea que usted sigue siendo senador de la Nación, bueno, en licencia por 30 días, después se verá. Exacto. Bien, Exacto. Queda descartado hoy por hoy entonces que en estos 30 días, diríamos, y veremos qué pasa más adelante, la doctora Carrió pueda suplantarlo en la banca. ¿Ella le seguía en la lista, ministro? ¿Cómo se da? No entiendo por qué. A mí me llegó esa versión, no entiendo por qué ella tendría intención. Yo no soy un especialista, me gustaría que opinen los especialistas. Bien, sí, totalmente. Y en las cuestiones electorales. La que me sigue a mí es Alicia Teraba,
que es del partido de Lilita, y el tercero, o sea, el primer suplente es un hombre. La interpretación, digamos, general que uno hace es que obviamente con el tema del cupo debiera suceder un hombre. Claro. Porque era lo que había pasado, inclusive en el caso del senador de Chaco, en la cuestión anterior, el senador Roa, que era intendente de Fontana, ¿no? Renunció a la intendencia porque no tenía reemplazo, era una mujer. Sí, sí. Entonces, para que no quedarse sin senador en el Senado, el kirchnerismo decidieron que renuncie la municipalidad de Fontana porque no había que elegir el senador. Bueno, estas son cuestiones de interpretaciones, sí, que bueno, obviamente después se hará lo que haya que hacer. Y obviamente también conversaremos con Lilita, con quien tenemos una amistad hace muchos años y un afecto desde siempre, y también con Alicia Terada, que hasta acá simplemente Alicia me mandó un saludo para felicitarme, y bueno, yo normalmente voy a su casa y ella viene a la mía, así que el resto de las cuestiones de los comentarios, quiero decir que no existen, yo no hablé con nadie y lo voy a hacer. Hoy estoy ocupado y tengo mi cabeza en ver cómo hacemos para ayudar a los productores chaqueños y a ver cómo hacemos para agregar valor agregado en origen en la región. Bien, dejemos la futurología entonces, hoy por hoy, licencia por 30 días, después veremos, y a trabajar, por así decir. Ministro, bueno, todas las localidades de una provincia son importantes, nunca hay una más que otra, pero a veces sí se pondera aquella por la densidad de población. Usted me hablaba recién, hablábamos de Resistencia, y casualmente Resistencia, bueno, yo tengo muchas críticas de la actual administración municipal, diríamos, escucho crítica, no me consta porque yo vivo en la ciudad de Corrientes, pero tengo entendido de que, bueno, hay algunos sinsabores en esa administración municipal que habrá que superarla, que habrá que mejorarla por el bastión electoral también que significa Resistencia, ¿no, ministro? No lo sé a qué te referís. No, me refiero que una de las preocupaciones es eso, de Resistencia, diríamos. Sería un desafío mantener esa ciudad que tiene indicadores muy negativos y sobre todo se habla de falta de política y de gestión. No sé si es así. Bueno, ahí te hago una corrección. Sí, por supuesto. Los indicadores del 78% de pobreza según la UCA es sí. El gran Resistencia. El gran Resistencia. No es Resistencia. Bien. Eso es otra cosa. Y eso involucra a Barranquera, a Vilela y a Fontana. Y ya están muy cerca a Tirol, ya están muy cerca a los pueblos. Yo te diría que ya están casi todos juntos. Bien. Ahora te vas detrás de Fontana, Puerto Vicentini, el último barrio de Fontana, y ya entra en el ejido de Tirol. Y ya te diría que estamos todos juntos. Por lo Bien. Tanto, ahora ya el gran Resistencia debiera ser las 4 ciudades tradicionales más Puerto Tirol. Desde mi concepto, no está así, obviamente, establecido con el caso de los departamentos y ese tipo de cosas, pero en realidad... No malinterprete mi análisis, no quiero poner ni ver el pelo en la leche, es un comentario. Y hace bien usted en aclarar a nuestra audiencia, que es vasta, por cierto, y en Resistencia tenemos muchos oyentes. Hace muy bien esta aclaración de gran Resistencia. Exactamente. Ese índice que obviamente nos preocupa a todos, independientemente de los colores políticos, porque hay intendentes que fueron electos de distintas parcialidades. El desafío es que trabajemos juntos, por lo menos lo que tiene que ver con mi área, con todos para poner en marcha la producción y el desarrollo sustentable. Yo hace mucho que vengo diciendo que la grieta nos hace mucho y nos hizo mucho daño a los argentinos. El ministerio va a ser un ministerio de puertas abiertas. Yo estoy ahí a la mañana y a la tarde. Si me van a encontrar en los pasillos. Por supuesto que si quieren audiencia para que lo atiendan como corresponde, no tengo ningún problema darle. Si no, simplemente vayan, tengan paciencia y lo vamos a atender. Bien, ministro, yo sé que usted es un lector de La Voz del Chaco, así que esto seguramente en estos días va a salir publicado, tal vez un poco más extenso, porque tuvimos pocos minutos en realidad para hablar con usted y quedaron algunas cosas en el tintero, pero ya habrá oportunidad otros domingos de hablar con usted. Muchas gracias por su deferencia y como siempre aquí desde La Otra Campana y del diario Libertador, La Voz del Chaco y del diario Formosa a su disposición, porque como usted dice,
esto impacta y se relaciona con la región toda, más allá de una determinada provincia de este gran norte grande que hay que reactivarla, ¿no? Sin duda es así que bueno, a disposición siempre y muchas gracias por la nota. Gracias a usted. Y llegamos a la tanda 30, Julio, con buena música, si te parece. Las voces de mi gente, vengo de un pueblo viejo al que nunca olvidé, y tengo en la palabra el fuego del nordeste quemándome la sangre con piel de chamamé. Soy del nordeste argentino, lo que guste mandar, llegan mis sueños las aguas del Paraná y Uruguay. Tengo por puerto el camino y por vos el Zapucay. Buscando tiempo abajo, la paz para el mensú, mi grito se subleva, abre en el monte un tajo y de verde me muero amando al Iguazú. Soy del nordeste argentino, haz lo que guste mandar, llegan mis sueños las aguas del Paraná y Uruguay. Tengo por puerto el camino y por vos el Zapucay. Al Chaco y a Corrientes, a Entre Ríos y Formosa, los abraza mi canto de patria y hermandad. Norte santafesino, de azúcar se me vuelve un mapa de mi tierra que pinta el litoral. Soy del nordeste argentino, por lo que guste mandar, llegan mis sueños las aguas del Paraná y Uruguay. Tengo por puerto el camino y por vos el Zapucay. Bien, vamos a la cruz, la mitad del corazón de Federico Soto Maidana, nuestro productor general, está allí. Bueno, él está acá, su corazón siempre está allá, y hablamos entonces con el intendente Carlos Faúnde, porque tenemos algunas cuestiones que preguntarle. Intendente, ¿cómo está usted? Gustavo Ojeda lo saluda. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Bien, bueno, vi la crónica, el éxito del Congreso de Ciencias Sociales, vi que el nuncio apostólico anduvo por su pueblo, hay una declaración de santuario, en fin, y que una pregunta en el ámbito político que a mí me inquieta, me preocupa, que deja usted la política, vuelve a su casa, cumple un ciclo. Bueno, estos son los temas que me gustaría abordar con usted y lo escucho. Bueno, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bien. Bueno, el Congreso fue un éxito. Son 5 provincias, reflejaron casi 400 visitantes que estuvieron acá en la Cruz, participando del 5º Congreso Nacional de Ciencias Sociales. Realmente para nosotros fue un desafío, porque una localidad chica como la nuestra, organizar un congreso de esa característica nos llena de orgullo, ¿no? A pesar del esfuerzo que hicimos en materia económica, eso después se vuelca en beneficios para la comunidad, porque estuvieron colmados los hoteles, los alquileres temporarios, los restaurantes, los supermercados,
las estaciones de servicio, así que fue muy bueno. Muy importante, por cierto. Y en lo académico, yo quiero destacar de que muchos de esos participantes, tal vez no todos, pero sí muchos, pasaron por la universidad pública, una universidad que hoy en cierta manera está observada por el gobierno nacional. Usted es egresado de una universidad pública y me gustaría saber su opinión sobre este tema y que va relacionado también en cierta manera con la actividad política que usted desarrolla en la Cruz como un destacado dirigente del radicalismo. Bueno, mire, yo manifesté en la oportunidad de la apertura del Congreso que hay un gobierno nacional que pretende desentenderse de muchas de sus obligaciones, casi todas, y en especial de la educación. Y yo le planteaba al auditorio que nosotros de este pueblo, de este rincón de la patria, nosotros garantizamos y creemos y estamos convencidos de la universidad pública, gratuita y de calidad. Y de hecho lo estamos haciendo porque estamos trabajando con la UNE, estamos firmando convenios para tecnicaturas universitarias en ciencias. Intendente, disculpe sí, que lo corta así. Unos minutos me espera en línea porque tenemos un minuto, porque tenemos la tanda de las 30 y después seguimos. ¿Me espera en línea? Sí, cómo no. Más actitud, más energía, más Guaraní. La temporada se enciende. Primavera 2024. El aire que más te gusta. La fiesta de hits a tus oídos. Temperatura 25 grados. Humedad 84%. ¿Cansado del plan de ahorro? ¿Cansado de que te suba la cuota? Autonativa tiene la solución. Cuotas fijas y en pesos, sin sorteo y sin licitación. Antes de hacer el negocio, sabes cuándo te entregan tu 0 kilómetro y confirmado por contrato. No somos plan de ahorro, sistema llave por llave. Solicita nuestro sistema de entrevistas en tu domicilio. Todas las marcas. Más de 15 años de trayectoria. Autonativa 3794-874717. ¿Anotaste? 3794-874717. Autonativa. Sin mosquito, no hay dengue. Saquemos los cacharros. Seguimos con la nueva campaña de descacharrizado para prevenir la presencia del mosquito vector del dengue. Desde el lunes 14 hasta el miércoles 16 de octubre, recorreremos los barrios Esteros de Liberá, 102 viviendas, 150 viviendas y 122 viviendas. Entre todos nos cuidamos y protegemos de esta amenaza. Colaboremos. Municipalidad de Curuzucuatiá. Hacia adelante. La otra campana, la región y el país. La otra campana. El trabajo del puente La Cruz aquí y bueno, recibió la visita del nuncio apostólico. Hay una declaración, un santuario, es decir, la cruz crece. ¿Hablemos de ello? Bueno, sí. Bueno, en materia de educación, yo te comentaba que estamos trabajando, tenemos una tecnicatura de inglés, tenemos chicos estudiando en la Universidad Nacional de La Pampa, en Itaquí. Estamos firmando un convenio para iniciar una tecnicatura universitaria en La Cruz con la UNE. Y bueno, y en materia de turismo, en materia religiosa, tuvimos la visita del nuncio. Y para nosotros fue una enorme satisfacción que en plena homilía el embajador del Papa en la Argentina diga que se sentía satisfecho, se sentía reconfortado de estar en el santuario de las misiones. Para nosotros es una definición histórica y un antes y un después, o sea que tenemos que ahora más prepararnos para empezar a recibir ese turismo religioso que tanto beneficia a las localidades como la nuestra, ¿no? Convengamos que la Virgen que ustedes celebran la festividad el 15 de agosto dejó de ser ya patrona exclusiva, si se quiere, de la Cruz para convertirse en la patrona espiritual de todos los pueblos jesuitas, que son 30. Así es. Bueno, mire, yo estuve el día sábado participando con el intendente de Loreto, invitado por el intendente Barreiro en San Miguel, de un aniversario más de la localidad de San Miguel,
Y ahí formalizamos la invitación para que tanto el pueblo de Loreto como de San Miguel visiten la cruz y visiten a su patrona, porque tanto Loreto como San Miguel son descendientes de pueblos jesuíticos guaraníes. Así es. Totalmente. Así que, y bueno, en ese evento que también conlleva a una... está dentro del marco del desarrollo local y turístico que estamos emprendiendo. En ese encuentro también van a participar, además de los intendentes de los 4 pueblos correntinos de las antiguas misiones, también el prefecto de San Miguel Las Misiones, que es desde ese lugar que migraron hacia Loreto primero y después fundaron San Miguel, de Loreto Misiones y de San Carlos Corrientes. Todos van a estar en la cruz para entre el 10 y el 20 de noviembre, para que puedan visitar y conocer a la patrona de los 30 pueblos. Bien. ¿Y por qué patrona de los 30 pueblos? Porque está probado que luego de la batalla de Bororé, los guaraníes tallaron la imagen en acción de gracia de esa primera batalla naval en defensa de la soberanía argentina, y a partir de ahí se desarrolló el esplendor de los 30 pueblos. Intendente, una agenda muy cargada en lo que va del año. El año que viene hay elecciones de diputados, senadores, provinciales, gobernador, intendente en todos los distritos, y no sé, leí un suelto periodístico que usted se retira de la actividad política después, que considera un ciclo cumplido. ¿Es así o hay que esperar todavía? Está capaz más interpretado. Lo que yo dije es que tengo ganas y aspiro a que las nuevas generaciones gobiernen nuestro pueblo. Usted sabe, pero una banca legislativa le vendría bien a la cruz, porque usted tiene experiencia de gestión y eso es importante. Sí, bueno, eso se verá, pero lo que yo le explicaba a su colega, que yo milito hace 41 años en la Unión Cívica Radical y tengo solamente 12 años de funcionario público. Tengo más años de aportes de autónomo que de funcionario público. Me encanta la política, pero no creo que sea solamente un cargo lo que uno pueda definir en una acción política. O sea, que yo estuve 12 años fuera de la función pública y seguí haciendo política social, desde la actividad privada, generando cosas que benefician a la sociedad. Así que eso vamos a ver más adelante. Más adelante. No hablemos de futurología, trabajemos en el presente. Intendente, muchísimas gracias por esta comunicación, este llamado. Tenemos algunos minutos más, así que lo escuchamos. Yo le agradezco esta participación, pero bueno, podemos seguir hablando. Sí, ¿algo más que usted quiere destacar? Sí. Primero, reconocer el interés que tienen ustedes sobre lo que pasa en la cruz, después difundir lo que nos pasa, y por sobre todas las cosas que ustedes también sean las voces de lo que le pasa a la cruz y de lo que tenemos en la cruz. Para nosotros esto del turismo religioso va a ser un antes y un después, va a desarrollarse la cruz como se desarrollan los santuarios, así que para nosotros es muy importante que ustedes, de un medio de difusión como el que ustedes tienen, que escucha más de la mitad de la provincia, se sepa que en la cruz está el santuario de las misiones jesuíticas que protege a Nuestra Señora de Asunción de Acaraguay en Bororé, patrona de los 30 pueblos. Pues yo siempre le he dicho, usted tiene en los estudios centrales del ET7 Radio Provincia de Corrientes, en La Otra Campana específicamente, a un embajador de lujo, porque nuestro productor general, Federico Soto Maidana, divide su corazón de amor al terruño, el 50% en la cruz y el otro 50% acá en la capital de Corrientes, donde se afiancó, donde bueno, ya tiene una familia, una linda beba, y cada tanto aparece por la cruz, pero él siempre está permanentemente, y eso en cierta manera le da una ventaja a la comunidad. Fíjese usted que, por ejemplo, usted está hablando de las cuestiones jesuitas. El mes pasado, a través de Federico, hemos recibido en el diario El Libertador un buen material periodístico sobre el tema jesuítico, que lo hemos compartido con la gente de Altagracia en Córdoba, que llegó a Córdoba, que ahí el obispo de Córdoba es cardenal, es jesuita, es cardenal, y hay un secretario del obispo, un hombre de Corrientes, un itateño de la localidad acá cercana de Itatí, o sea que la cosa de la
cruz se expande, va fuera de la geografía provincial, inclusive internacional, porque tengo entendido que el puente a la Cruz Itaquí sigue su curso para concretarse. Sí, mire, bueno, eso le quería contar. Nosotros estamos trabajando, reanudando las gestiones con la gente de Itaquí, Brasil. Usted tiene que tener en cuenta que hubo un intervalo acá, un impasse, porque Brasil tuvo elecciones municipales y allá por ley los funcionarios no pueden hacer actividades ejecutivas mientras dure el proceso electoral. Por suerte el prefeito de Itaquí, el que tiene las ganas de que también se concrete el viaducto, fue reelecto con el 91% de los votos. Ahora nosotros vamos a trabajar el día viernes 18, tenemos un encuentro en la región Tierra Colorada de la Cruz, donde también vamos a invitar a los funcionarios brasileños. Estamos completando la documentación que nos pidió Jefatura de Gabinete y Cancillería en Buenos Aires, y estamos preparando una visita al estado de Río Grande do Sul, a Porto Alegre, para llevar esta inquietud tanto los funcionarios de la Cruz como funcionarios de Itaquí, al representante del Estado Federal de Brasil, al Ministerio de Transporte y también al gobernador de Río Grande do Sul. Así que estamos muy contentos y por supuesto que esto lleva tiempo, que probablemente yo no lo vea, este gobernador no lo vea, este presidente no lo vea, pero más temprano que tarde vamos a lograr la construcción del viaducto que va a unir Itaquí, Brasil con la Cruz Corrientes. Bien, yo ahora sí le tengo que dejar, usted sabe, el tiempo es tirano en radio. Los veedores serían los concejales nuestros, ¿no? De la denominación, y prefeito el intendente, ¿no? Así es. Y bueno, con este triunfo porcentaje electoral, seguramente el reelecto intendente tendrá una importante mayoría en el Consejo Deliberativo allí de la localidad de Brasil, ¿no? O sea, pero ellos ya declararon de interés, los veedores tienen un apoyo de 13 municipios de la región, así que realmente bien. Estamos y bueno, todo suma, intendente. Muchas gracias entonces. No, gracias a usted. Vamos a escuchar un audio ahora del gobernador de La Rioja, Quintela, que va a competir, ¿no? Que está ahí en carrera para la presidencia del Partido Justicialista. Y después del audio de Quintela, ya en la tanda pasada a las 11, vamos a compartir un audio de Rodolfo Martínez Llano, ¿no? Que le dio un tirón de orejas, si se quiere, a los interventores del Partido Justicialista. Pero empezamos primero con el gobernador de La Rioja, compartiendo este audio importante, por cierto. ¿Cómo está, señor? Sí, Quintela te habla. Bien, muy bien. Recién lo estábamos anunciando, estábamos en una charla con el doctor Rodolfo Martínez Llano, no sé si lo ubica. Sí, somos amigos, somos compañeros. Sea compañeros, amigos, tuvieron mucha trayectoria juntos, ¿no? De hace mucho tiempo, de la época de la década del 80. De la década del 80. Sí, es lo que yo estaba anunciando hoy, que son dos personas del ambiente político, la verdad que con una trayectoria y un conocimiento del Partido Justicialista que no se puede dejar de lado el reconocimiento hacia ustedes, ¿no? Bueno, no buscamos un reconocimiento expreso, lo que buscamos es tratar de persuadir y convencer a la mayor cantidad de peronistas primero, y luego ciudadanos de Corrientes y de toda la República Argentina, de que hay una propuesta nueva, diferente, que procura la unidad del movimiento nacional justicialista y que procura también normalizar el partido, movilizarlo y ponerlo de pie al justicialismo, institucionalmente organizar toda la rama del partido también, juventud por sobre todas las cosas, mujeres con un fuerte protagonismo de las mismas, y por sobre todas las cosas convocar también a los cuadros profesionales que tiene el justicialismo en cantidades, para que no solamente tengamos una propuesta electoral, sino que tengamos un programa de gobierno que sea debatido en profundidad y que sea puesto a consideración de la gente, ¿no? Sí, así es. Hoy en día hay
O sea, acá en Corrientes nosotros el Partido Justicialista lo tenemos intervenido hace varios años, ¿no? Efectivamente. Lo que se está buscando es ahora tratar de que esa intervención se termine. En realidad, particularmente yo lo veo a la intervención del partido como algo que no está bien cuando los interventores provienen de otra provincia y no son oriundos de la misma, ¿no? No sé qué opinión tiene usted. Sí, tienen que ser, si no son de la misma, puesto de que pueden tener intereses particulares, tendría que ser de algunas provincias de proximidades, que tengan conocimiento, por lo menos un conocimiento somero de lo que sucede en las provincias vecinas. Uh-huh. Por ejemplo, La Rioja con Catamarca, Santiago con Tucumán, Chaco con Formosa, Jujuy con Salta, donde nosotros conocemos lo que sucede en Catamarca conoce lo que sucede en La Rioja, claro. Corrientes sabe lo que pasa en Misiones sabe lo que pasa en Corrientes por la cercanía uh-huh. y por la vinculación casi permanente que tenemos entre provincias. Por eso cuando siempre te viene del centro del país, eso, digamos, genera un poquito de rechazo. Pero bueno, no puedo hablar mal de la compañera interventora, porque es una excelente compañera y estoy seguro que hace lo mejor para que pueda normalizarse lo más rápido posible la provincia. Pero es una provincia que hace muchísimos años intervenido, sí. Y las intervenciones tienen que tener tiempo determinado. Es decir, tiene que tener un tiempo de 6 meses, 8 meses, un año, que le den, pero tiene que tener un principio y un fin, para que se puedan normalizar y los correntinos determinan quiénes son los que quieren, a través de su voto, que conduzca los destinos del partido. La verdad que recién lo estaba escuchando que los interventores tendrían que ser de provincias vecinas, pero en Corrientes también hubo interventor de la provincia vecina del Chaco, que en realidad lo único que se llegó fue a relevarlo a él y poner otro interventor más. Claro, pero por eso te digo, el tema si tiene un objetivo que alcanzar, uh-huh. tiene un objetivo que cumplir y tiene un tiempo perentorio para ese objetivo, sí. Obviamente se va a preocupar por eso y no interferir ni meterse en las internas, ni tener un estado de preferencias uh-huh. en cada una de las provincias que están intervenidas. La misma situación sucede con Jujuy, sí. Donde hay 2 interventores que provienen de la provincia de Buenos Aires, sí. Al igual que la interventora de Corrientes. Sí. Es decir, provincia de Buenos Aires se caracteriza por ser generadora de interventores, y lo que nosotros creemos que si hay un partido que se tiene que intervenir, una provincia que se tiene que intervenir, el Partido Justicialista, quienes vayan tienen que ser preferentemente vecinos uh-huh. de esa provincia y con un plazo estipulado y con un mandato claro, la unidad del peronismo en ese distrito, y que se pueda dar a través de procesos electorales acordados, donde se establezcan reglas de juego claras, donde cada uno de los contendientes no pueden pasar esas líneas que se establece que son los límites, es decir, no al insulto, no a la descalificación, no a las denuncias, sino simplemente dedicarse a presentar al electorado qué es lo que quieren hacer desde el Partido Justicialista, cómo lo quieren organizar, con qué equipos, qué programas tienen, cómo movilizan y organizan la juventud, cómo movilizan y organizan las mujeres, cómo movilizan y organizan a los trabajadores, a la rama política, es decir, cómo movilizan al peronismo, lo ponen de pie y lo empiezan a diseñar todo junto, un camino que tienen que transitarlo para alcanzar el objetivo, que es tomar el poder para producir las transformaciones que el peronismo cree que se debe producir en cada una de las provincias argentinas. Así es. Bueno, recordémosle, le vamos a recordar a la gente que estamos en comunicación con Ricardo Quintela, que es actual gobernador de La Rioja. Usted ha ganado en la provincia con un 50%, obtuvo más del 50%. 54. Bueno, 54, sí. Bueno, algunos dirían el 50. Yo muchas veces hablando con Rodolfo Martínez Llano, él me dice no, porque ese uno hay veces que nos juega en contra ese. No sé cómo le gusta que le digan gobernador, Ricardo, contador. Ricardo.
Bueno. Gitano me dicen. ¿Cómo? Gitano me dicen. ¿Gitano le dicen? Ah. Sí. Un apodo que tengo de chico. Tenía un muy buen amigo. Bueno, al operador también lo dicen gitano de apodo. Y nosotros teníamos un excelente amigo que le decían gitano en el diario Libertador, que era José Alfonso. Gobernador, La Rioja en particular, usted habla de darle el espacio a los jóvenes, enmarcarle a las mujeres dentro del partido y bueno, como hoy hablamos, que por ejemplo usted y Rodolfo Martínez Llano son eminencias dentro del camino de la política, o sea, saben mucho más, están para enseñarnos a nosotros. En La Rioja, ¿cómo está organizado el partido? Bueno, primero no somos eminencia, o por lo menos yo no soy eminencia. Soy un compañero de una trayectoria desde el 82 hasta la fecha. El partido en La Rioja está organizado el Partido Justicialista por un lado y la rama por otro lado. Uh-huh. Es decir, la rama juvenil está organizada, la rama femenina está organizada y la rama gremial, estamos en un proceso de organización de la rama gremial de las 62 organizaciones, que está organizada, pero hoy es un sello que tenemos que rápidamente normalizarla. Sí. Y la conducción del PJ está a cargo, de mi persona, uh-huh, con una conformación federal, muy federal, donde participan todos los departamentos de la provincia, tienen participación y protagonismo, y se decide, cada vez que se decide, se busca la mayoría, uh-huh, que acompañe esas decisiones. Siempre se saca por mayoría. La Rioja está ordenada, está organizada, no tiene divisiones. Uh-huh. Usted dice que ese ordenamiento es difícil de ponerlo en práctica, ¿no? No es difícil, además es conveniente, uh-huh, porque eso moviliza. Tuvimos el lunes próximo pasado, un encuentro de 1.500 mujeres, donde estaban las mujeres comerciantes, industriales, las mujeres rurales, las mujeres políticas, las dirigentes políticas del justicialismo. Más de 1.500 mujeres se encontraron todo un día, donde debatieron todos los temas que se puso a consideración en el temario, y donde tuvo una conclusión muy buena, muy positiva, uh-huh, muy positiva. Pero lo más positivo es que se encontraron, compartieron todo un día de trabajo, llegaron a una conclusión, un fuerte debate, un lindo debate, y eso te genera un estado de movilización permanente, y te genera también un esquema de información que se llevan las compañeras. Todas las compañeras aprenden una de la otra, uh-huh, los comerciantes aprenden de los industriales aprenden de los rurales aprenden de los políticos de cada uno de ellos, etcétera, los estudiantes, los universitarios, etcétera, donde se van motivados y con mucha información como para tener elementos persuasivos para que cuando se dé el caso la sociedad acompañe al movimiento nacional justicialista como lo viene haciendo hasta ahora. En los jóvenes estamos preparando uno para diciembre, también que van a tener una participación donde no menos de 50 jóvenes por departamento, donde tienen que abarcar todo el arco de los jóvenes barriales, jóvenes estudiantes, jóvenes empresarios, jóvenes industriales, jóvenes comerciantes, jóvenes del arte, etcétera, para que puedan confluir todo en un encuentro similar, que puedan intercambiar opiniones, cada uno de ellos, debatir los temas centrales que son los problemas que tiene el país y por ende repercuten fuertemente a la provincia, uh-huh, y que puedan también rápidamente normalizar, convocar elecciones para normalizar el tema de la juventud, que ya están próximos a vencerse su mandato y se tienen que renovar. Entonces, nosotros tenemos ese tipo de organización que moviliza, y tenemos las casas peronistas, que son las viejas unidades básicas, sí, que también están en la unidad básica, donde se congregan los compañeros de distintos barrios, que se convierten en suerte de centros vecinales, donde transmiten a las autoridades las dificultades que tiene el barrio, que casi siempre son similares a todos los barrios. Problema del alumbrado público, problema del asfaltado, problema del acordonamiento, de la vereda, etcétera, o problema de la limpieza de sitios baldíos, o el tema de la construcción de una plaza, etcétera, donde cada uno, se trae al intendente, el intendente le comunica al gobernador para que lo provea de los fondos, en tanto y en cuanto se pueda, en aquello que es viable,
y se le va dando respuesta a los barrios en la medida de las posibilidades desde el punto de vista financiero, pero siempre un poquito a cada barrio se le llega, ¿no? Sí. Lo que usted nos está contando, yo lo veo desde mi punto de vista de como que ustedes mantienen oxigenado al partido con esas reuniones y las participaciones que todos tienen en todos los ámbitos, y uno aprende del otro, como dijo usted. Teniendo en cuenta esta, ¿cómo usted ve? Le voy a hacer dos preguntas. Una, que es a nivel nacional, ¿cómo ve la propuesta de candidata a presidente del Partido Justicialista de Cristina Fernández de Kirchner? Y la segunda es, viéndolo desde La Rioja, ¿no?, hacia acá, yo pienso que usted tiene mucho contacto con los compañeros de Corrientes. ¿Usted cree que se puede solucionar el Partido Justicialista para que lleguemos a tener un candidato que sea fuerte y compita ahora en las elecciones del 2025? ¿O ya no nos dan los tiempos acá, por ejemplo? Bueno, empiezo por la segunda. Lo que yo visualizo que Corrientes tiene grandes cuadros, tanto femenino como masculino, de los distintos espacios sociales y económicos que tiene, empresariales, radiales, políticos, docentes. Tiene grandes cuadros, muchos cuadros. Yo conozco muchos de ellos. Y la verdad que tiene que darse la organización que le permita a Corrientes tener una alternativa sólida que el justicialismo le pueda ofrecer. Una alternativa sólida, digamos, que le ofrezca el justicialismo, y si es necesario constituir frente. Que yo creo que Corrientes lo puede hacer tranquilamente, porque necesita un gobierno peronista que, bajo los principios, los valores, la bandera y la doctrina nuestra, que hay que ayornar, actualizarla, que tenemos que actualizar nuestro mensaje, ayornar a los tiempos que estamos viviendo, nuestro lenguaje. Tenemos que volver a empatizar con nuestra gente, tenemos que sacar las estructuras esas cerradas, digamos, que muchas veces nos gobernaron, que nos gobernaron y que no permitieron que se ampliara el justicialismo. El justicialismo tiene que ampliarse necesariamente y tiene que convocar a los jóvenes, básicamente. Los únicos que tienen fuerza y energía transformadora son los jóvenes, y fundamentalmente los jóvenes estudiantes, tanto del secundario como de la universidad o del terciario, que tienen la fortaleza y están en un proceso de aprendizaje y de consolidación de conocimientos e información que les permitan a ellos poder hacer una evaluación correcta de las realidades y también cuáles son los métodos y las políticas que se tienen que aplicar para modificar las mismas. Corrientes, digamos, tiene una provincia que es una provincia muy rica fundamentalmente en sus recursos humanos, que creo yo que rápidamente lo pueden sacar adelante. Por lo tanto, yo lo insto a que rápidamente se puedan normalizar y que puedan tener una propuesta, no solamente una propuesta política, sino un programa de gobierno, que el correntino se sienta identificado, se sienta tocado por ese programa de gobierno que lo va a alcanzar a generarle condiciones de vida diferentes a las que ofrece actualmente el presidente Milei a través del gobierno de la provincia, ¿no? Yo no hablo mal del gobierno de la provincia porque lo desconozco, pero sí conozco las políticas que aplica Milei, que creo que alcanza a todas las provincias por igual. Sí. Bueno, con respecto, sí. Bueno, el presidente Milei en teoría iba a hacer todo un cambio, pero o sea, está produciendo cambios, pero hay cambios que a mí desde mi punto de vista son muy bruscos, y lo que hace es, como le decíamos hoy al aire, nos está ahorcando a toda la sociedad de la clase media para abajo, ¿no? Vaya que está haciendo cambios. Esos cambios, digamos, no son novedades. Son cambios, no son cambios, son instrumentos crueles que se aplican sin importar las consecuencias de la aplicabilidad de sus instrumentos. Claro, no son cambios, son cambios que la gente busca. No, yo pienso que él hace las cosas sin analizar los efectos colaterales. No, si lo analiza sabe lo que va a suceder. Porque lo que no tiene él es conocimiento de la realidad que tiene un país, no tiene ese conocimiento. Por eso no quiere decir que no tenga una composición, digamos, una composición ideológica, claro, política,
que lo que hace lo hace a sabiendas, y además disfruta de lo que hace, que es el sufrimiento de la gente. Genera políticas de inaccesibilidad a los servicios, el incremento exponencial de la energía no tiene sentido. En La Rioja no se incrementó un solo peso de la energía. En La Rioja aquellos que tendrían que pagar con el incremento de la energía que hizo el gobierno nacional, por ejemplo, 80.000 pesos, en La Rioja paga 18.000 pesos, 15.000 pesos aproximadamente, porque nosotros no hemos incrementado ninguno de los servicios. Porque nosotros estamos para garantizar, obviamente, que nuestra gente pueda acceder a una calidad prestacional de los servicios y una accesibilidad a los servicios. Que nada vale tener un servicio público como la energía, el agua, el gas, la conectividad o el servicio de transporte público de pasajeros si no los puede acceder. Entonces, lo que tenés que buscar es brindar servicios de excelencia con criterios de accesibilidad a los mismos. Vamos a tratar de juntarlo a usted con el gobernador Valdés, así le da un par de clases, ¿no? Porque acá en lo que es la energía subió un 250%. Le comento, nosotros acá en la radio de pagar 151.000 pesos de luz mensual, hoy en día estamos pagando 680. Y nos cambió eso. Es un 440% eso. Sí. A simple vista. Bueno, después tenemos la zona urbana de la ciudad que también se le ha incrementado. En mi casa particularmente yo pagaba 18 y hoy en día estoy pagando 47. Pero no le estoy diciendo, gobernador, que pagaba hace 6 meses atrás. No, el mes pasado pagaba 18 y ahora las dos facturas vino de 47 y así. O sea, ya tuviste incremento anteriormente también. O sea que si usted se pone a analizar lo que yo ayer estaba hablando, Corrientes es una de las provincias que tendría que pagar nada de luz por las regalías de Yacyretá. Pero así es, son decisiones políticas que hay que tomar. De todas maneras, yo no le puedo transferir la responsabilidad al gobierno provincial porque no conozco la realidad de Corrientes. No conozco la realidad y sería, digamos, no sería muy bien bueno de mi parte, no lo haría bien de mí si yo me ubico de una provincia faltando el respeto a las autoridades y fundamentalmente al pueblo de Corrientes que eligió las autoridades. Yo lo que digo es que a nivel nacional se incrementó más de un 500% el costo de la energía, el costo del agua, el costo del gas y el costo del internet, más allá de lo que significaron las obras sociales y más allá de lo que significaron el colegio privado. Es decir, independientemente de los subsidios que nos quitaron, de la devaluación, del incremento del combustible, el impacto que eso tuvo en todos los rubros que la ciudadanía necesita cotidianamente para vivir, la paralización de la obra pública, etcétera, ¿no? Bueno, yo en su oportunidad, charlando con compañeros y con... bueno, justo en lo mejor de la charla estábamos, se nos cortó la comunicación y faltó lo que opinaba de Cristina Fernández, presidente del PJ, ¿eh? Justo la frutilla del postre se cortó la línea. Bueno, seguramente el gobernador Ricardo Quintela va a llamar de nuevo y vamos a poder charlar y cerrar esta nota. Transmite LT7 Radio Provincia de Corrientes, AM900. En la estación que enamora. Eran dos locos que se amaban. Ay, amor. Con colores intensos y sonidos brillantes. Radio Guaraní. En primavera nos volvemos a encontrar. Somos el aire que más te gusta. Estás en la primavera. Primavera 24. Primavera 24. Los nuevos BC en polvo tienen tanto sabor a fruta que ya no te acordás de tu ex. Primidor. Que ya no tengo remedio, te extraño, te olvido y te amo de nuevo. Nuevos BC en polvo. Enamórate del verdadero sabor a fruta. Naranja, piña, también limonada, son las sorpresas de la temporada. Sentí su sabor, sobrecitos.
hardcore para el Con Arcor, prepara el mejor tereré. El sábado 8 de febrero de 2025 llega por primera vez al litoral de la Argentina. Sopra Contrariar, liderada por el excelentísimo Alexandre Pires. La otra campana, la región y el país. La otra campana. Final, después del audio de Martínez Llano, ¿no es cierto? Con el camino de Santa Rosa me voy al río. Vamos a hacer referencia al título honoris causa que le ha dado la Universidad Nacional del Nordeste a Juan Genaro Cacho González Bedoya. Vamos a finalizar con ese chamamecito del programa cuando nos acercamos al mediodía, y ahora sí compartimos el audio de Rodolfo Martínez Llano, que, como reitero, le ha dado un tirón de orejas, si se quiere, a los interventores del Partido Justicialista de Corrientes. Buen día, doctor, ¿cómo está? Muy buenos días a toda la audiencia de Radio Guaraní. ¿Estuvo escuchando la entrevista con el gobernador de La Rioja? La verdad es que la tengo, pero todavía no la he escuchado. Uh-huh. Pero a ese respecto, mi posición desde Corrientes, el peronismo de Corrientes, institucionalmente, debe respetar a los que se presenten en la interna nacional. Todavía no está claro. Aparentemente hay dos anotados, uh-huh, el caso del gobernador y el caso de la expresidente, y en esto hay que ser absolutamente serios. El Partido Justicialista de Corrientes, como el Partido Justicialista de Jujuy, están intervenidos. Sí. Y lógicamente los interventores no tienen, digamos, la aptitud jurídica como para expresarse en favor de uno y otro. Deben hacer en este aspecto, deben, digamos, conservar la imparcialidad que corresponde y el respeto, porque podrán haber afiliados que estén con unos, que estén con otros, uh-huh, y ellos no tienen la potestad como para expresar la voluntad del distrito en favor de uno y otro. Y en este aspecto te señalo de que aquel que quiera ser candidato a presidente del Partido Justicialista a nivel nacional debe tener el acompañamiento de por lo menos 5 distritos, o sea, 5 partidos del orden provincial, uh-huh, deben avalar la lista. Por eso te decía que yo le he dado un fuerte tirón de orejas en este sentido a los interventores de Corrientes, uh-huh, porque ellos no pueden pronunciarse en favor de uno ni de otro, porque estarían faltando o pasando por arriba de la voluntad de los peronistas de Corrientes, que yo advierto que mayoritariamente tienen preferencias que son lógicas, uh-huh, en el caso de la expresidente Cristina Kirchner, pero habrá otros que podrán tener una posición distinta. Yo en lo personal, en lo que a mí respecta, yo prefiero no opinar en un sentido o en otro, porque pretendo algo lógico, que es que todas las vertientes del PJ nacional nos apoyen a los correntinos, a los peronistas de Corrientes, en esta tarea de recuperar el gobierno nacional el año que viene. Entonces, uh-huh, me parece que no es inteligente el hecho de que mientras no ordenemos la casa, salgamos a comprar disputas ajenas. Uh-huh. Eso lo podemos hacer una vez que estamos consolidados en la provincia de Corrientes. Y por eso repito el fuerte tirón de orejas que le he dado a los dos interventores, para que sepan medir sus responsabilidades en función de juego limpio y reglas claras, que es lo que estamos reclamando y en lo cuales aún no nos hemos puesto de acuerdo con los interventores. Más allá del excelente trato que en lo personal tengo de respeto y de diálogo, digamos, frecuente, uh-huh, con la interventora, la senadora Teresa García, pero en esto yo dije desde el primer día, vamos a acompañar, pero con el cuchillo en la panza, porque no somos ingenuos después de 5 años de fracasos de sucesivos interventores. Es lo que yo en su oportunidad durante la semana lo dije también, no sé si por ahí los interventores tuvieron la oportunidad de escuchar o no, pero es como yo le dije, los interventores tienen que tener
el mismo desempeño que tiene un juez, tienen que ser neutrales. No pueden emitir opiniones ni tampoco llevar a todos los compañeros del Partido Justicialista a la intención que ellos tengan, ¿no? Cuando usted hace referencia al tirón de oreja que le pegó por el tema de que... Ayer, por ejemplo, yo estaba leyendo una nota de un chico que escribe, un periodista de apellido Arquero, y él ya decía que era contundente el apoyo del PJ correntino hacia la postura de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, eso es el periodismo militante, que tampoco, así como decís lo de los jueces, los periodistas deben entender de que son la caja de resonancia de opiniones distintas. Entonces cualquier medio, sea radial, sea escrito, debe permitir que se expresen y que después sea el público oyente el que forme su propia opinión. Y en este caso el periodista que vos mencionás es un periodista militante que no le hace bien ni al partido ni a la opinión pública en general. En este aspecto, repito, los interventores se vienen equivocando y cada vez que se equivocan yo les señalo y le advierto que pueden hacer lo que quieran, pero también es cierto que no juegan solos. Claro. En este aspecto los peronistas de Corrientes debemos ser celosos defensores de la autonomía del peronismo de Corrientes, es decir, estamos cansados de interventores que están manejados de Buenos Aires y que al momento de las decisiones terminan haciendo cualquier cosa. Bueno. En eso yo quiero señalar muy claramente de que no nos vamos a doblar en esto, en el sentido de hacer respetar al PJ de Corrientes, porque esta interna, así como viene, es una interna a lo chamamé, poco seria hasta ahora. Por eso es que yo señalo también muy claramente que no pensemos tanto en la fecha de las elecciones internas. La fecha de las elecciones internas deben darse cuando estén sobre las cartas, sobre la mesa, reglas de juego claras, que hasta el momento esta intervención viene jugando al gallito ciego, creyendo que acá todavía, digamos, estamos con plumas, es decir, nos está tomando de alguna forma el pelo. Y esto en el buen sentido de la palabra, porque se lo digo a la interventora. Todo lo que no nos pongamos de acuerdo, y bueno, en definitiva son los jueces los que interpretan las leyes. Claro. Y en este aspecto, nuestra carta orgánica es la ley para las partes. O sea, los peronistas de Corrientes debemos someternos a lo que dice la carta orgánica del partido. Los interventores en este sentido son esclavos en este aspecto de las normas que rigen el funcionamiento del Partido Justicialista de Corrientes. Bueno, pero por eso es un disparate la carta orgánica que creyeron o que quieren imponer, una carta orgánica que va al desmedro de los correntinos, que habilita que un radical sea candidato a gobernador, por ejemplo. Esto es una falta de respeto. ¿Por qué? Porque una provincia, como un partido que está intervenido, hace que el interventor tenga la función de normalizar. Acá a nadie se le va a ocurrir que un interventor de los muchos interventores federales que tuvimos en Corrientes, que fueron 17, venga a la provincia y modifique la constitución de la provincia antes de la elección de gobernador. Y en este aspecto acá lo que se ha hecho es modificar la carta orgánica en aspectos fundamentales, estructurales, que realmente hacen de que estemos un poco trabados en este proceso electoral y sujetos a lo que puedan decir o definir en su momento las distintas instancias judiciales. Bueno, convengamos que hoy, hablando con el gobernador de La Rioja, él decía que no es que o sea, no está bien que vengan desde que la provincia de Buenos Aires es la única que tiene la autoridad para mandar interventores, que eso no está bien. Los interventores tendrían que ser de provincias vecinas que
están más empapados en la situación de lo que pasa, ¿no? Bueno, mira, a esta altura, después de 5 años de intervención del Partido Justicialista, yo tengo en claro de que ningún interventor político puede de alguna manera encaminar un proceso electoral serio. ¿Por qué? Porque sea de provincias vecinas, sean de la capital federal o donde sean, terminan respondiendo a terminales nacionales. Y nosotros hemos visto lo que han sido, digamos, interventores de provincias vecinas, del caso de Sotelo del Chaco, el caso de Formosa y demás. Se lo dije al gobernador el tema de que tuvimos interventores de provincias vecinas que tampoco dieron resultados. Bueno, yo te quiero aclarar y le quiero aclarar a la audiencia que nuestra Carta Orgánica Nacional es sabia, porque contempla una norma que dice muy claramente que ningún interventor, ninguna intervención partidaria puede durar más de un año. Es decir, que esto está hecho en resguardo justamente de esas intervenciones que se prolongan en el tiempo. ¿Por qué? Porque todos los distritos del Partido Justicialista del país ven con preocupación la posibilidad de ser intervenidos. Entonces se pone una cláusula de límite temporal justamente para evitar de que si se llega al extremo de una intervención, esa intervención no se prolongue en el tiempo. Y por eso es que a esta altura resulta lógico que ya los peronistas de Corrientes miremos con preocupación, sin ingenuidad, la posibilidad de que sigamos dándole cheques en blanco a interventores de otro lado que en este caso están haciendo un desastre nuevamente en Corrientes. Bueno, pero por lo que usted acaba de explicar de la Carta Orgánica Nacional, se ve que los interventores que están ocupando un cargo ahora no están al tanto de la Carta Orgánica. Bueno, pero no sé si están, yo les advertí y el partido en el orden nacional está advertido y hay una cuestión que la debe resolver en este sentido la jueza electoral con competencia en esta cuestión, que es la doctora María Servini. Ella está al tanto, debe pronunciarse primero ella, después la Cámara Electoral y eventualmente, habiendo caso federal como en este caso, la revisión que pueda tener la Corte. Esto en resguardo justamente de que nuestro primer desafío como peronismo de Corrientes es que la lista 2 esté en el cuarto oscuro en las elecciones de septiembre. Unas elecciones en las que tenemos las máximas posibilidades de ganar si nos organizamos, si tenemos vocación de poder y si logramos que una intervención seria lleve adelante un proceso electoral ordenado que conduzca a la unificación del partido. Doctor, y usted dice que ahora por ejemplo, los interventores están haciendo una recorrida a nivel provincial, departamental. Ahora estarán, no sé si andan por Jofre o están en Mercedes. Después pasan por acá la localidad de Soldari. Después vienen para Curuzucuatiá. Ya anunciaron que van a estar a las 8 de la noche, 20 horas en el Centro de Empleado de Comercio. 20-30. Yo también en esto le he dado un tirón de orejas, un tirón de orejas fuerte, porque no me gusta que se estén moviendo en la provincia en función al acompañamiento a uno u otro dirigente. Ellos deben dejar que los peronistas de Curuzucuatiá, como los de San Roque, como los de Saladas, los de Libre, se organicen libremente en cada localidad. Por eso te decía, así como dije antes que no me gusta que el orden nacional se meta en la provincia, también los peronistas de Curuzucuatiá deben ser celosos para que las internas provinciales no se trasladen al ámbito de Curuzucuatiá y que los curuzucuateños puedan, los distintos sectores del peronismo curuzucuateño, poder acordar en el departamento libremente sus candidatos, sus congresales, sus concejales y demás, y para eso yo propuse la conveniencia de desdoblar las elecciones,
o sea que primero se voten en los 74 pueblos de la provincia, se elijan los congresales, las autoridades locales, y después se elija recién las autoridades del Consejo Provincial, no con el concepto de línea interna que divide de arriba hacia abajo, sino con el concepto de lista. Nuestro desafío es fortalecer y darle potencia a cada una de las autoridades del partido en cada localidad. Y eso lo vamos a lograr si fortalecemos y si hacemos la conformación de la estructura del poder del Partido Justicialista de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Porque en este sentido a mí me parece disparatado que salgan algunos a proponerse como candidatos a gobernador en este momento. Convengamos que hay 4 ya. Bueno, pero te digo que no es serio esto, porque eso divide de arriba hacia abajo y nosotros tenemos que tratar de darle fuerza de abajo hacia arriba. Y cuando esté organizado, bueno, ahí podrán haber varios candidatos, pero con aquellos que tengan condiciones objetivas para pelear por el premio mayor, porque hay algunos que salen a proponerse como candidatos a gobernador y andan ofreciéndose como candidatos a vicegobernador de un radical. Esto me parece que es triste. Eso no tenía conocimiento, doctor. La verdad que bueno, sí tenía conocimiento de dos de los que se propusieron como candidatos, estuvieron acá presentes y lo dijeron al aire. Ahora me entero que un tercero femenino, que es Marlene Gauna, hizo su propuesta en Paso de la Patria, y también me enteré por el lado de Virasoro que el intendente de Virasoro también está en la carrera, o sea, dijo que iba a estar en la carrera. Bueno, pero en la carrera con esta carta orgánica se da la paradoja de que podemos tener un candidato importado incluso, porque claramente ellos pusieron un artículo que dice que el candidato a gobernador puede ser afiliado a otro partido, y esto no es lo mismo que lo que había antes de los candidatos extrapartidarios. Los candidatos extrapartidarios son los que pertenecen a otra fuerza política, pero en el marco de una alianza electoral. De una alianza electoral forman parte de un mismo esquema, pero no es lo que dice esta carta orgánica que impusieron la intervención, que está discutida judicialmente y que deberá resolver en definitiva la justicia si es válida o no el hecho de que se hayan extralimitado en sus funciones y hayan impuesto una carta orgánica en el que ponemos el partido al mejor postor. Esto es lamentable. Como es lamentable el hecho, y esto tienen que saber los peronistas de Curuzú y de toda la provincia, que nuestros congresales son cartón pintado, es decir, que la carta orgánica que aprobó esta gente, estos dos interventores, permite que la mesa del Consejo Provincial, aún con 7 miembros, apruebe las alianzas, corra los candidatos que se eligieron en la interna y meta por la ventana a gente de otro partido. Esto el Congreso lo ve de afuera, es decir, ¿por qué? Porque no requiere la aprobación previa a la elección, sino dice ad referéndum, pero ese ad referéndum se puede dar después de la elección con el hecho consumado. Estas son las cosas graves que yo digo que no hablemos de fecha de elecciones internas. Por eso es que aquellos que piensan que el 9 de marzo se va a votar, que se olviden, que se olviden en este sentido, porque hay muchos cabos sueltos. Martín Ascúa dijo que el 9 de marzo el Partido Justicialista va a tener su presidente y va a estar el organigrama funcionando a la perfección. Y hay muchos que hablan sin saber. Hay muchos que hablan sin saber porque materialmente es imposible que esto sea así como decís, además que es poco lógico que si el radicalismo va a votar el 18 de mayo en Corrientes, nosotros estemos jugando, repito, con cartas tapadas, es decir, para definir una estrategia uno tiene que ver que todo tiene que ver con todo, entonces uno tiene que saber cómo termina este pleito radical. Esto es lógico que votemos después que
sepamos de qué lado cae la taba, en este caso en el partido del gobierno. Lo que nosotros estábamos hablando hoy con el gobernador de La Rioja es que estamos atravesando o sea, yo le decía a él, estamos atravesando un momento político en cuanto a interna bastante complicado comenzamos de acá, desde la parte del municipio, en Corrientes a nivel provincial y a nivel nacional, porque los radicales también están pasando una interna bastante áspera y no tienen decidido nada todavía. Bueno, esto es producto de una crisis que se vive en el país desde hace más de 2 décadas, en que los partidos no funcionan como tales. No es cuestión solamente del justicialismo de Corrientes. Claro. El PJ Nacional es un desorden desde hace 2 décadas. No hay conducción política representativa y legitimada que ordene al partido. Entonces nosotros los peronistas de Corrientes sufrimos la consecuencia de la falta de una cabeza nacional en la conducción política del partido. Y esto hace, por ejemplo, que a la vista de todos, el PJ de Córdoba haga la suya, y nadie piensa en intervenir porque nadie se anima a intervenir Córdoba. Bueno, Córdoba es una provincia bastante fuerte y son muy temperamentales, ¿no? No se quedan ahí. No es como... Son localistas. Nosotros acá lo que tenemos que tener presente, que en su momento cuando le tuvimos que decir que no a quien tenía el máximo poder, que era Carlos Menem, bueno, le dijimos que no y no permitimos, y nos terminaron interviniendo el partido y nos quisieron imponer la fórmula tato-menemista en el 2001, y bueno, le doblamos el brazo, porque es la voluntad de lucha la que debe existir y subsistir. Nosotros en este aspecto, los peronistas de Corrientes, tenemos que evocar la figura de Eva Perón como ejemplo justamente de lucha militante y de saber resistir cuando hay que resistir, con argumentos lógicos que hacen a defender justamente la posibilidad de que los peronistas de Corrientes jueguen por el premio mayor y que no vayan a los premios o que estén digitados por el dedo de Buenos Aires. Sí. Doctor, le hago dos preguntas le quiero hacer. No sé si usted está apurado o no para cerrar. No estoy apurado porque en la medida en que yo puedo transmitir, yo no soy el dueño de la verdad, pero atrás mío hay una trayectoria en la que a todos los cargos que llegué dentro del partido y por el partido. Y yo fui el que recuperó para el peronismo, después de mucho tiempo, la presidencia de la Cámara de Diputados, cuando el peronismo venía de sufrir la peor derrota frente a Tato con el 72% de los votos. Y desde la presidencia, en 6 meses pusimos un gobierno peronista en Corrientes, a pesar de que Carlos Menem no simpatizaba con esa posibilidad, y que incluso después, estando preso Tato, quiso que sea el candidato y no pudo ser, justamente porque había un peronismo bien plantado en Corrientes. Sí, bueno, es lo que yo le decía al gobernador de La Rioja, o sea, tanto él como usted tienen una trayectoria dentro del PJ que nadie la puede discutir. Él me decía, no es así, nosotros simplemente estamos... Pero no es, o sea... son ustedes, tanto Quintela como Rodolfo Martínez Llano, los que verdaderamente tienen la trayectoria como para hoy en día explicarle a los que vienen cómo ser los interventores de esto, que por lo que veo no están en conocimiento total de la Carta Orgánica, salen a apoyan a ciertos candidatos y a otros no, tendrían que ser neutrales. Remonta recuerdos, si remonta el río. Sombrero de paja, sombrero de luna, jugando en la espuma con escalofrío. Cuando el viento norte te traiga el verano, el carayamonte te habrá de llamar. Y de veras
ex carpinchero, repita tuya. Radio Guaraní, AM970. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión. La labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. De 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 15 43 77 47. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. Loca pa' bailar. Omar Motos, rapidez y eficacia en la reparación de su motovehículo, con la mejor atención y ahora, para su mayor comodidad, retiramos su moto de su domicilio sin cargo. Estamos en el nuevo local de Avenida La Prida 1180. WhatsApp 3774 63 88 61. Omar Motos. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet, TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. Gastricini Distribuciones. Venta al por mayor y menor en golosinas, chocolates, comestibles, bebidas, artículos, higiene y limpieza y mucho más. WhatsApp 3774 47 49 82. Horarios de atención de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Distribuidora Gastricini. Castillo 880, Curuzú-Cuatiá. Escúchanos por internet en todo el mundo. www.lt25.com.ar. La otra campana, la región y el país. La otra campana. Ramas del espinillo trenzando el viento se hacen cantar. Alfombras de lapachos cubren los campos del litoral. Camalote dormido, la piel del río te acunará. Sangre de sol y tierra que vuelve azúcar el naranjal. Majadas de nubes van espumando el cielo azul y apuñaleado en la tarde muere el sol. La brisa se llevará susurros del totoral como una dulce canción en guaraní. Bueno, hoy musicalmente estamos muy bedoyanos, si se quiere, en cierta manera en homenaje a Cacho González Bedoya. Vamos a continuar con el audio de Rodolfo Martínez Llano, realmente como siempre contundente, claro, preciso, didáctico. Y una cosita que lo dijo él que no pasó desapercibido. Él dijo, los radicales votan el 18 de mayo. No dijo, votan el 27 de octubre. Bueno, de todos modos, vamos a ver qué pasa. Seguimos entonces con Martínez Llano y al final, en los últimos minutos del programa, un nuevo tema de González Bedoya, pero seguimos escuchándolo a Rodolfo Martínez Llano. ¿Cómo ve usted, Cristina Fernández, presidente del PJ Nacional? Y la segunda pregunta es, ¿por qué interventores para solucionar el Partido Justicialista? No se puede, o sea, nunca se pudo hacer desde adentro que surja la solución. Bueno, respecto del tema de Cristina, yo prefiero no opinar. Te lo he dicho al principio, serán los afiliados. Si es que yo hace 2, 3, 4 semanas dije que no va a haber interna nacional el 17 de noviembre. Y yo estoy convencido de que esto va a ser así, es decir, que no se va a llegar en este marco de que no hay un consenso para la elección, no hay posibilidades de que lleguemos a una elección interna. O sea que creo que la interna va a caer. Recién me decía... No me gusta ni calificar ni descalificar a nadie porque yo soy solamente un afiliado más. Y con Quintela, como decía, yo fui compañero de banco con Quintela y en el mismo periodo la teníamos a Cristina en el bloque, lo teníamos a muchos
digamos, dirigentes muy conocidos como Carlos Soria, Humberto Rollero, Pichetto, sí. Urtubey, es decir, éramos muchos dirigentes que teníamos una opinión sobre la situación de momento. En ese momento yo recuerdo que uno de los proyectos que presenté fue postergar las elecciones en Corrientes, que no se hagan en el 2001 sino en el 2003, y en ese momento ese proyecto no tuvo andamiento por la oposición de Cristina y de otros diputados, y el tiempo me dio la razón, porque si hubiéramos votado en el 2003 hubiéramos votado ya con lo que se venía, que era el gobierno de Duhalde. El gobierno de Duhalde comenzó a gestarse en el 2001 cuando Ramón Puerta fue elegido presidente provisional del Senado. Nosotros no tuvimos estrategia en ese momento como para demorar la elección y posibilitar de que en el 2003 podamos jugar por la gobernación con condiciones objetivas dadas. O sea, te vuelvo a decir, el tema de Cristina, yo prefiero no opinar. Lo respeto tanto a Quintela como a Cristina en sus aspiraciones, y me parece de muy mal gusto lo que han hecho los interventores de comprometer la opinión del peronismo de Corrientes en su conjunto. Es una falta de respeto que usen el sello del partido de Corrientes para apoyar a uno o otro candidato. Sí. Y repito, en esta disputa, con la intervención que para mí en verdad es chico pleito, porque, digamos, pero no lo considero con envergadura, porque, digamos, nos ha tocado peleas más difíciles, sí. Pero el tema es que tenemos que tratar de preservar la lista 2, es decir, que los tiempos de la justicia no son los de la política, esto hay que tenerlos en claro. Y tenemos que tratar de llegar a consensos dentro del marco del libre juego dentro del peronismo de Corrientes, cosa que es difícil porque hay compañeros que no tienen vocación de poder, que cualquier colectivo les viene bien con tal de llegar, que un día están con uno, otro día están con otro. Lo hemos visto en este caso con compañeros que hoy ya no están, el caso de Fabián Ríos, que fue candidato con los radicales, con el Partido Nuevo, después terminó siendo con el PJ, haciendo la peor elección en la última elección justamente, y por eso a mí no me preocupa que hayan muchos candidatos en el partido. Lo importante es que hayan, claro, y que todos compitan. Lo malo es cuando uno se queda sin candidatos, que es lo que pasó la última vez, y terminamos con Ríos, que repitió la elección pésima del 19% que sacamos en el 2019 y en el 2021. Bueno, volviendo a lo que usted decía, de buscar el consenso dentro del Partido Justicialista, yo opino igual que usted. La verdad que me encantaría que haya un consenso dentro de los partidos, que hay que generalizar, porque recuerde que tanto el Partido Justicialista como el Partido Radical están con ese problema en la interna. No veo bien lo que, desde mi punto de vista, desde el punto que yo lo observo, yo no veo bien que la justicia intervenga para las decisiones que se deben tomar dentro del partido. Le explico por qué no veo bien, porque es algo que se impone. La justicia impone. Más allá de lo que decía, le impone, entonces siempre va a haber gente que va a estar en disconformidad con lo que impone la justicia, o con lo que decida. Cuando la justicia actúa es porque las partes, es como cuando se quejan de la Corte. La Corte solamente actúa cuando las partes van a golpear la puerta, como antes eran la puerta de los cuarteles. Sí. Es decir, la justicia no es que actúa por sí, sino porque se agotan los mecanismos de consenso. Y para el consenso es algo fundamental, algo muy importante, que nosotros lo tuvimos mucho tiempo en Corrientes, cuando teníamos esa vieja práctica que parecía que debía cambiar, que era la de los congresos partidarios. Los congresos permitían que uno pueda, buscar el consenso, discutir con interlocutores calificados, es decir, que sepamos en cada pueblo quién manda en términos electorales. Por eso yo privilegio
la fortaleza de abajo hacia arriba. Si nosotros tuviésemos los congresales de Curuzú, los congresales de Mercedes, de Goya, de Sauce, bueno, ahí sí podés hablar de consenso, y el consenso se da institucionalmente en el marco del funcionamiento de un Congreso en que muchas veces se ganaba o se perdía por un voto, y así fue que surgió, por ejemplo, el candidato de Sauce, el diputado Pucheta. Bueno, se juntaron varios departamentos y lograron imponerle a Julio Romero el nombre de un candidato, y esto es el consenso. Cuando ese consenso se busca en una pieza o algo más grande, como era el ámbito del cuarto piso del diario Época, en que los congresales eran los que establecían el consenso. Lo que es malo es cuando el interventor se junta con 4 o 5 y que de Buenos Aires levantan el teléfono y dicen no, ese candidato no, este candidato, y en definitiva terminamos con el dedo o con el consenso entre 4 o 5, y bueno, los representantes de los distintos departamentos son cartón pintado. Es lo que está pasando ahora. Por eso yo invito a los peronistas de Curuzucuatía que esta noche estén con la compañera Teresa García, que es una excelente compañera, una gran amiga, bueno, y que sepan plantear las cosas así tal cual son. Es decir, que en este aspecto, repito, nadie es dueño de la verdad. Hay que escuchar y sobre todo hacerse escuchar. Es decir, que los interventores sepan que los peronistas de Curuzucuatía merecen respeto y deben hacer oír su voz respecto de lo que piensan y lo que crean que debe ser. A mi criterio deben votar primero los peronistas de Curuzú, de Mercedes, de Goya, conformar el Congreso del partido, y en una segunda instancia, ya con un concepto de lista, no de línea, se elijan si hay 2 o 3 candidatos a gobernador, si hay 2 o 3 candidatos para el Consejo Provincial, se elijan. Ahí se ejerce la opción, pero ya sobre, digamos, con interlocutores calificados. Yo quiero jerarquizar al Consejo Provincial del partido, jerarquizar a los congresales para que no sean los que vayan a levantar la mano, y bueno, esto es el proceso que debe darse. Yo recuerdo también, volviendo al pasado, alguna vez que el Día del Amigo, Colombi compartió un mate en la Costanera con Fabián Ríos, que lo convenció de votar antes en Capital que en la provincia, cosa que nos llevó a la derrota después con Camau. Recuerdo que hicimos una movida a nivel provincial para convocar a un congreso en Goya, y que ese congreso le dijo que no al acuerdo que habían hecho para permitir la reelección de Ricardo Colombi. Eso es el valor del Congreso. Eso es lo que los congresales y los peronistas de Curuzucuatía deben tratar, de que los que sean congresales realmente ejerzan el poder. Acá me mandan un mensaje, me dicen, esos fueron los mates de la discordia, me dicen. Bueno, sí. Tenemos que asumir de que seguramente nos hemos equivocado algunos en mayor o menor medida en el pasado, pero de lo que se trata es de hacer las cosas distintas si queremos resultados distintos, en un marco de absoluta sinceridad y admitiendo de que debemos jugar por el premio mayor y no hacer lo que hace alguno que quiere ser hoy candidato a gobernador y que en los hechos está buscando ser candidato a vicegobernador de un radical. No se puede saber quién es ese. No le vamos a comprometer a nadie al aire. No, porque además yo veo que el voto peronista, la lista 2, es importante, la boleta de la lista 2, cosa que no es lo mismo con la lista 3. Es decir, el hecho que el Partido Radical nunca existió en términos electorales. O sea, existe porque tiene aliados y tiene la estructura y la caja del gobierno provincial. Pero la lista 3 como lista no tiene el poder que tiene la lista 2, en que aún en las peores elecciones saca casi el 20% de los votos. Y nosotros acá con el 25% estamos en la segunda vuelta. O sea que ni siquiera necesitamos pensar en regalar bancas como se han regalado en las varias últimas elecciones, sino que tenemos que hacer una alianza
puertas adentro del partido justicialista. O sea, fortalecer al partido, sin pensar en aquellos aliados que en definitiva pescan de la misma pecera y nos están revolviendo de alguna manera nuestro propio electorado. Sí. Así pasó con Cantero, así pasó con otros aliados que agarraron candidaturas y después juegan en la legislatura en función de sus nuevos intereses. Sí, a favor de otro, o sea, no responden a quien le dio la oportunidad. Es claro, por eso te digo, eso debe ser marca líquida del partido, senadores y diputados, porque hemos llegado ahora a tener 3 entre los 15 senadores, es decir, hemos caído de manera espantosa. La verdad que habría que al menos si no estamos preparados partidariamente, bueno, yo estoy haciendo mal porque estoy hablando en primera persona. Bueno, si el Partido Justicialista no está preparado, o sea, dentro de su parte organizativa, como para presentar a un gobernador, pero que sí estén preparados como para empezar a ganar bancas legislativas, o sea, porque... No sirve. ¿No sirve tampoco? Sí, lógicamente que es fundamental, pero... Porque uno con las bancas... Eso debe hacerse desde la cabeza del gobierno, eso es lo que tienen que entender los intendentes, los pocos intendentes que le quedan al PJ, que son 6, van a perder todos si no se organiza y se fortalece el partido, porque los intendentes se votan en la primera vuelta. Claro. Es decir, que si nosotros no tenemos un partido organizado y una oferta electoral potente, y bueno, el efecto arrastre de la boleta va a ser que así como en su momento, en el 2013 y el 2017, el efecto arrastre hizo que tengamos muchas intendencias, va a ocurrir lo que ocurrió después, es decir, las elecciones del 2021 nos mandaron para abajo. Es decir, que en ese sentido los intendentes tienen que ser un poco más inteligentes, en el sentido de que debe fortalecerse al partido y a la oferta electoral a gobernador. Y teniendo una buena oferta, vamos a tener muchos intendentes, muchos diputados y muchos senadores, todos los cuales se eligen en la primera vuelta electoral. Sí. Bueno, hablando de intendente, o sea, no sé qué opinión usted tiene acerca de en Santa Lucía. En Santa Lucía cada 2 por 3 se están reuniendo, pero no sé si están alineados a lo que a la normalización del PJ. Mira, yo te voy a repetir respecto de Santa Lucía, lo que Curuzucuatiá y todo. A mí no me gusta desde el marco provincial expresar opiniones que lo deben expresar la gente de Curuzú o de Santa Lucía. Yo conozco más que nadie la realidad en todos y cada uno de los lugares, y eso me ha llevado a la idea de que debemos dejar el concepto de línea interna, el concepto de dividir de arriba hacia abajo, de poner primero la candidatura a presidente del partido a gobernador. No, primero fortalezcamos, porque el resultado de la provincia es la suma de los 74 pueblos, y tenemos que tener presente que hubo localidades como Capital, como Goya o Mercedes, que en la elección esta de Fabián Ríos sacamos el 4% de los votos. Entonces, evidentemente que si nosotros no tenemos bien fortalecido al partido en las distintas localidades, después el resultado no puede ser bueno, por lógica. Es decir que, repito, los interventores creo que ya deben pensar en dar un paso al costado para permitir de que el partido se organice con reglas de juego claras que no han sabido otorgar en este tiempo y que han hecho de que aún hoy no estemos de acuerdo. Por eso la fecha del 9 de marzo está absolutamente en el aire. Sí. Doctor, otra pregunta, en realidad una opinión más que nada, ¿no? Hoy en día los candidatos no recorren la provincia, y eso no le juega a favor a nadie. Mira, a mí me pasan invitando de distintas localidades. Bueno, usted en su oportunidad recorrió y se conoce todos los parajes. Bueno, la experiencia me indica de que uno tiene que llegar a un pueblo
cuando el pueblo está organizado. No tiene que ser factor de división, sino acompañar la unidad que los peronistas de Curuzucuatiá, si se juntaron, se pusieron de acuerdo, eligieron a fulano tal como candidato a intendente, a presidente del partido y demás. Uno debe estar en eso, pero no ir a dividir en cada pueblo y donde ya tienen un candidato a hacerle una paralela. Este es el mal concepto de línea interna que hay que tratar de desterrar. Voy a ir a Curuzucuatiá en estos días seguramente, pero para conversar con todos los que estén, responder a las preguntas y expresar mi opinión, que repito, puede no ser la válida, pero los compañeros tendrán la posibilidad de analizar. Creo que no en la tarea de juntar gente en dirección a un objetivo determinado, sino tratar de clarificar y apoyar esto, que es que los pueblos se organicen y que después que estén organizados vayamos en la segunda etapa. Es decir, yo hablé siempre de una interna desdoblada, en la que primero tengamos una base electoral fuerte en los 74 municipios y después compitan los que quieran competir por los cargos que quieran competir, pero que no trasladen las peleas a los distintos pueblos. Es lo mismo que predico a nivel nacional. Yo lógicamente tengo mi opinión, que no la quiero expresar respecto a esta situación, porque creo que el PJ nacional hoy debe abrir las puertas. Esta interna es una interna muy acotada, es decir, que hay mucha gente, muchos peronistas que están por fuera de la orgánica partidaria. Creo que esto no es bueno, por eso tenemos que volver al concepto, quizás no tanto del partido, sino entender de que el movimiento nacional justicialista nació al influjo de esa gran militante que fue a Perón en el 45, pero como expresión del sentimiento de un pueblo que de alguna manera marcaba un camino distinto. Y hoy frente a esto que es, digamos, las políticas, el gobierno de Milei, nosotros creo que tenemos que tener una respuesta muy clara, pero también muy seria y muy positiva, porque también tenemos que asumir que hemos perdido el gobierno por nuestra propia responsabilidad. Algunas cosas no hicimos bien, como también es cierto que algunas cosas este gobierno está haciendo bien. O sea, tampoco nos tenemos que irnos a los extremos. Claro. Es como yo le decía la otra vuelta a Martín Ascúa, le dice, uno tiene que hacer un mea culpa y después de ahí recién salir para el frente, ¿no? Corregir lo que hizo mal y impulsar a hacer las cosas bien. Y admitir que nos hemos equivocado, es decir, este último gobierno de Massa, de Massa candidato, realmente fue un desastre, con el plan platita, con la máquina de imprimir, esto de que teníamos 3 referentes que no se ponían de acuerdo, parecían los 3 chiflados, es decir, esto tenemos que asumirlo de cara a la sociedad. Nos hemos equivocado y por eso es que ha ganado Milei. Si queremos recuperar el gobierno, y hagamos las cosas de manera más sensata, volviendo a las banderas de Perón y de Perón. Creo que de ahí está, de alguna forma, el mensaje que nosotros tenemos que saber transmitir. A mí esto por ahí de sectorizar, me parece que no es bueno, que kirchnerismo, que antikirchnerismo. Yo siempre he dicho, no he sido nunca kirchnerista, pero tampoco antikirchnerista. Creo que esa división no ayuda ni contribuye a lo que debe ser un mensaje. Y también entender que las elecciones se ganan o se pierden en la provincia de Corrientes, por eso la definición del discurso del peronismo de Corrientes debe estar apuntado a los problemas y al sentir del correntino como tal. Muchas veces que no vemos, porque vemos nuestros 3 diputados nacionales, por ejemplo, ahora fueron alegremente a votar en contra de la boleta única, cuando nosotros venimos en Corrientes desde hace años sosteniendo la necesidad de terminar con la boleta de papel que aquí que allá. Resulta que van a Buenos Aires y son robots. O sea, no sé qué es lo que hacen, no entienden que ellos son representantes del peronismo de Corrientes y del pueblo de la provincia de Corrientes. Y esto se ha dado con muchas otras cosas, con muchas otras decisiones. Bueno, en otra oportunidad vamos a charlar bien el tema de la boleta única, ¿no? Vamos a ver si la otra semana o cuando te ande por acá, porque mucha gente no entiende todavía cómo funciona o cómo es el tema de la boleta única. Sí escuchan, pero no entienden.
Para terminar con los feudos, para terminar con el feudo de los radicales de Corrientes, con el feudo de Formosa, con el feudo de Misiones, todos esos feudos. Creo que la boleta única le da transparencia al sentido del voto del ciudadano. Así es. Bueno, doctor, creo que nos hemos pasado ya bastante. La verdad que es muy interesante la charla con usted. Pero, como diría normalmente cualquiera que conduce la radio, los tiempos en radio son tiranos, ¿no? Bueno, yo te felicito porque finalmente, después de mucho tiempo, es como que asumiste que tener el micrófono es algo muy importante en el manejo de la radio. Creo que eso se da dando con el tiempo, de ir tomando experiencia, de viendo la forma de encarar los reportajes, pero es fundamental justamente, y además estar informado, porque sobre todo en Corrientes hay muchas cosas que suceden bajo las alfombras y tras las cortinas, y el manejo de la información es fundamental porque todo tiene que ver con todo. Por eso es que es tonto, es bruto, es torpe esto de ir a una elección hacia las corridas con una fecha determinada, sabiendo de que hay muchas cartas que están tapadas y que tenemos que primero ver cómo se revuelca el chancho para matarlo. Bueno, muchas gracias y un cordial saludo para toda la audiencia de los amigos de la intervención que vienen, que sepan que acá hay un peronismo de Corrientes dispuesto a resistir. Gracias, doctor, gracias por la comunicación. Y estamos en contacto en cualquier momento. ¿Usted anda cerca o anda lejos? Ando cerca. Yo digo que siempre no estoy ni cerca ni lejos, pero estoy informado y sé cuándo hay que hablar y sé cuándo hay que callar. Pero uno tiene que estar atento, y sobre todo nuestros, en el buen sentido de la palabra, adversarios deben saber que estamos siempre con la lanza en la mano. Muchas gracias. Un abrazo enorme. Bueno, gracias Julio, gracias Federico, gracias Info Duarte, Info Radio de Rubén Duarte en el 106.3 que retransmite nuestra programación como numerosas radios de frecuencia modulada, gracias al ET25, y decíamos, nos despedimos con un tema de Cacho González Bedoya y nos adherimos y aplaudimos la distinción de la Universidad Nacional del Nordeste de nombrarlo doctor honoris causa. Hasta el otro domingo entonces.